mayores, abrimos la palabra en el libro de Hechos, Hechos capítulo 9. Vamos a leer desde el primer versículo hasta el 16. Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 16, página 142 del Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Dios: Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase a algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Que el Señor bendiga su palabra, que en esta mañana le toca meditar en ella al pastor Carlos. Bien, hermanos, vamos a leer unos versículos más. Ahora en el libro de los Hechos, capítulo 7, más atrás. Hechos, capítulo 7, versículo 58 al 60. Dice así: y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El domingo anterior hablamos de la predicación de Esteban, su martirio también, y podemos ver aquí, hoy nos toca la conversión de Saulo de Tarso, fue luego el apóstol Pablo, y podemos verlo acá en el versículo 58, ¿verdad? A los pies de un mancebo, dice, pusieron los vestidos de Esteban, que se llamaba Saulo. Así que la conversión de este hombre es muy impresionante, muy notable, pero primeramente tenemos que entender bien quién era Saulo de Tarso. Así que vamos a leer algunos versículos
brevemente. Pasamos ahora a Hechos 22. Hechos capítulo 22. En un testimonio que da aquí el apóstol ya convertido, pero que nos sirve para ver cómo era su vida antes de conocer al Señor. Versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Así que acá podemos ver un poco cómo era esta persona, Saulo de Tarso, alguien que podemos decir que humanamente no le faltaba absolutamente nada, una persona de dinero, instruida en lo mejor. Tarso de Cilicia era una de las ciudades más cultas de ese tiempo. Una excelente educación a los pies de Gamaliel, un maestro muy conocido. Así que podemos decir que tenía una vida ideal, ¿no? Que muchas personas hubiesen querido tener, como su preparación, su instrucción. También podemos leer en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 4, la página 223. Aquí también, haciendo una descripción, podemos decir, de su vida pasada y de su capacidad humana, podemos decir. Filipenses 3, 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Interesante declaración, ¿no? ¿Quién puede decir así? Bueno, el apóstol lo podía decir. Versículo 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que vemos, ¿no? Qué formación, qué entendimiento, qué capacidad intelectual en todo sentido tenía este hombre. Y nos viene la pregunta, ¿no? Si se puede convertir una persona así, ¿puede alguna persona de estas características sentir alguna necesidad y sentir alguna necesidad de Dios? ¿Cuántas veces vemos personas que decimos, esta persona lo tiene todo, pero en realidad el que no tiene a Cristo no tiene nada, por más que humanamente hablando podemos envidiar en alguna manera lo que tiene, ¿no? Podemos decir su capacidad, su inteligencia, su sabiduría, su riqueza material, ¿no? Y este hombre era así. Muchas veces seleccionamos a las personas, ¿no? Decimos, bueno, a esta persona, ¿qué le voy a hablar si qué me va a hacer caso a mí? ¿O qué va a hacer caso de Dios si es feliz? Feliz entre comillas, ¿no? Este hombre lo poseía todo. Sin embargo, no tenía el conocimiento de Dios. Aparentemente, aún entre sus pares era el que más se esforzaba. Lo dicen en otra parte, ¿no? Así que vemos como las características de Saulo de Tarso. Entonces, ¿se puede convertir una persona así? Claro que sí, porque el Evangelio es poderoso, tiene poder para convertir a las almas, ¿no? Y hemos leído, ahora vamos al pasaje que leyó nuestro hermano, Hechos 9, como decíamos, la conversión de Saulo, una conversión muy especial que ninguno de nosotros ha tenido, y de un hombre muy especial y para un ministerio muy especial, de apóstol de los gentiles. Y podemos decir, bueno, qué experiencia que tal vez está muy lejos de la que hemos tenido nosotros, aunque puede haber sido
así impactantes, ¿no? Tal vez otros hemos entendido de a poco, ¿no? Las experiencias son distintas. Sin embargo, esta experiencia de Pablo, más allá de lo que fue, nos da a nosotros un parámetro y una manera de medir realmente si nosotros nos hemos convertido, si todos nosotros, cada uno, todos los que estamos acá, hemos tenido una experiencia con el Señor. Nos aclara perfectamente si realmente nos hemos convertido. Y si nos hemos convertido, si estamos viviendo como el Señor quiere, si hemos cambiado, si hemos dejado, no digo completamente la vida vieja, pero si hemos dejado cosas de nuestra vida anterior. Así que podemos ver en el versículo 1, dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes. Impresionante este término, ¿no? Respirando, que no me puse a estudiarlo mucho, pero es como que la vida de él, la constante de él era perseguir a los cristianos. Era celoso perseguidor y cumplidor de la ley, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Uno necesita respirar constantemente, ¿no? Y esto era lo que este hombre necesitaba, constantemente, perseguir a los cristianos, a los discípulos del Señor. Y demandó de él letras para Damasco a la sinagoga, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Así que él mismo demandaba, no necesitaba que lo manden. Él buscaba hacer su tarea, lo que él estaba completamente convencido. Versículo 3, y yendo por el camino, aconteció. Y acá ya podemos aplicarlo también a nuestra experiencia, ¿no? Nosotros también teníamos un camino, como Pablo que iba a Damasco ahí, presuroso y para cumplir los deseos, las pasiones de su corazón. Lo dice, yendo por el camino a un lugar totalmente contrario al que Dios quería, sin embargo Dios le habla, ¿no? Se le aparece. Y nosotros también, podemos decir, que nosotros también teníamos un camino, una dirección, contraria a la voluntad de Dios, pero no dependió de nosotros, no fue que nosotros en un momento dijimos, bueno, no, estoy haciendo mal o no estoy viviendo como debo vivir, sino que, ¿qué pasó? El Señor se nos apareció también a nosotros. Cada uno de nosotros tenía un camino y Dios en un momento se nos apareció. Y así es la experiencia del creyente, ¿no? Si bien podemos tener un corazón deseoso de buscar a Dios y tal vez somos sinceros en algún sentido, en realidad Dios es el que nos busca a nosotros. Nosotros podemos decir, bueno, yo me esforzaba por conocer a Dios, tenía una necesidad y venía a la iglesia o venía a escuchar la palabra y pues eso es loable y puede ser bueno, pero en realidad Dios es el que se nos aparece en el camino de nuestra vida y nos habla. Así que eso nos muestra el amor de Dios también para buscarnos, ¿no? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Por más que nosotros quisiéramos buscar a Dios, en realidad nuestro corazón está totalmente alejado de Él. Pero Dios se nos apareció en el camino, ¿no? Como aquí a Saulo. Y dice, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente, de repente, le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que son notables las palabras del Señor, ¿no? Saulo, Saulo, Dios insiste cuando nos busca. No, muchas veces no escuchamos, nuestro corazón está endurecido, pero el Señor insiste. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es notable también esa expresión, ¿no? ¿Por qué me persigue? Porque ¿a quién perseguía Saulo? A los cristianos.
y no era al Señor. Él pensaba que estaba haciendo un buen servicio a Dios. Pero ahí vemos también la identificación del Señor con cada uno de nosotros, ¿no? El que nos persigue a nosotros, ¿persigue a quién? Al Señor. Muchas veces el Señor pone esas expresiones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vaya, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice. Está hablando de Él, está hablando de nosotros, ahí en San Juan, ¿no? 14. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, la identificación del Señor, que ya los que hemos creído ya somos del Señor y Él es nuestro. Como acá que el Señor le dice, ¿por qué me persigue? Él estaba persiguiendo a los cristianos, no al Señor directamente, pero perseguir a los cristianos es perseguir al Señor. Así que, si bien nosotros estamos expuestos a muchos sufrimientos o a persecuciones, como otros hermanos nuestros en el mundo están siendo perseguidos literalmente, ¿no? A muertes, los que lo persiguen no entienden que están persiguiendo al Señor, así que qué tremendo, ¿no? Pero también pensar que si nosotros nos toca pasar sufrimiento, el Señor se va a ocupar, nos va a cuidar y nos dará también la fortaleza para pasar esas persecuciones que se le hacen al mismo Señor cuando nos persiguen a nosotros. Y él dijo, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Él no lo conocía al Señor, nunca lo había visto, supuestamente, cuando el Señor estaba en Jerusalén. Saulo no era, se cree que era un poco menor que el Señor y no tuvo ningún encuentro en la carne con el Señor, no era como los otros apóstoles que habían sido testigos, habían estado con el Señor, habían sido testigos de su muerte y de su resurrección. Por eso también a Pablo, posteriormente, en algunas iglesias le cuestionaban su apostolado, ¿no? Pero acá vemos, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo se le aparece el Señor ahí? Se le aparece resucitado, como a los otros. Tenía que ser apóstol, así que tenía que aparecerse el Señor a Pablo resucitado. Un testigo más de la resurrección, como dice él, ¿no? Cuando habla de los distintos momentos en que el Señor se apareció de distintas maneras y al final, como a un abortivo, como al último, se me apareció a mí. Así que acá tiene la autoridad de apóstol de que el Señor se le aparece y él lo ve, aunque no lo conoce, pero le dice Señor. Es muy notable todo lo que dice acá, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él, versículo 6, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Así que, bueno, conocemos más o menos lo que sucedió. Saulo quedó temblando y temeroso. Un hombre que, podemos decir, se llevaba al mundo por delante, ¿no? Nada, no tenía temor de nada, cumplía la ley, podemos decir, entre comillas, no nadie puede cumplir la ley, pero era celoso, guardador de la ley. ¿Y cómo queda cuando lo ve el Señor? Temblando y temeroso, así como sin fuerza, así como tenemos que quedar si nos hemos convertido en algún momento. Eso también tenemos que pensar, lo que estamos acá, si hemos tenido una experiencia genuina con el Señor. Porque por ahí puede ser también un engaño de la carne que aprendemos, pero nunca damos el paso de rendirnos al Señor. Y debemos quedar así, como Juan, ¿no? Cuando en el Apocalipsis se vio al Señor y quedó como muerto, ¿no? Así debe ser el encuentro con el Señor. Que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros pensamos, que tenemos alguna capacidad para seguir a Dios, queda por el suelo. Pablo dice temblando y temeroso, pero él quería agradar a Dios, quería servir al Señor, por eso esa frase, Señor, ¿qué quieres que haga?
Él en su corazón era sincero en un sentido. Él quería agradar a Dios. Y bueno, el que le dice al Señor así que quieres que haga, el Señor le va a decir lo que quiere que haga. A veces podemos decir que no sabemos en qué servir al Señor o no podemos. Sin embargo, si nos presentamos delante del Señor, tenemos infinidad de cosas para hacer para el Señor. Depende de nuestro corazón, simplemente. Así que podemos leer el versículo 7, dice: los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Así que ellos oyeron la voz, pero Saulo entendió lo que Dios le decía, porque era para él. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que podemos decir que fue algo muy, muy traumático para Pablo en lo espiritual y en lo físico, que quedó así 3 días sin ver. Pero ¿por qué Dios le habrá permitido que esté así, no? Cuando seguimos leyendo, dice: había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Esto es muy significativo, ¿no? 3 días sin ver, pero ¿qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando al Señor, porque el Señor dice: he aquí él ora. Así que podemos ver qué diferencia de la vida. A ella se había convertido Pablo. Y toda su vida había sido formada por los hombres. Los hombres lo habían instruido, muchas cosas bien, porque era la ley de Dios, como decía la palabra, pero también eran mandamientos de hombres, porque la clase religiosa de ese tiempo se había apartado totalmente de los caminos de Dios. Eran fariseos, conocían, pero no entendían la voz de Dios. Hemos visto al Señor, todos los encuentros personales del Señor, y lo sabemos claramente. Así que él se había nutrido de la sabiduría del hombre mezclado con la religión. Pero cuando encuentra al Señor, ¿qué hace? El Señor lo deja ahí 3 días para que se encuentre con él y ore, para que se encuentre con el Señor. Así que el Señor le dice a Ananías: he aquí él ora. Ananías, también este hombre a quien el Señor llamó, que era temeroso de Dios, y entonces el Señor lo utilizó también. Ananías también era un hombre dispuesto a escuchar la voz de Dios. Ananías dijo: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor. Así que el Señor lo utilizó también. Podemos, para no leer todo, ir después Dios le da las instrucciones a Ananías lo lleva. Ananías tiene temor de acercarse a Saulo porque todos los cristianos lo conocían como alguien que los perseguía. Versículo 13, Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Así que Ananías tenía temor, pero obedeció al Señor. Dice: y le dijo al Señor, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Estas palabras son muy notables, ¿no? Porque, como decíamos al principio, una persona así, ¿quién piensa que se va a convertir?
pero Dios lo había escogido. Instrumento escogido me es este. Tal vez en nuestra vida, antes de conocer al Señor, pensábamos que iba yo a escuchar el Evangelio, que iba a venir a una iglesia, y sin embargo Dios obró, nos escogió, ya sabía que no por ser mejores personas, sino porque íbamos a reconocer nuestros pecados delante del Señor. El Señor nos escogió en Cristo, como dice Pablo también a los Efesios. Y es notable la palabra del Señor, ¿no? Yo ya tengo todo preparado para Él. Este va a llevar mi nombre en presencia de gentiles y de todas las naciones. Por eso Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, de las naciones, ¿no? El que primero llevó el Evangelio a Europa y de ahí al resto. Y de reyes, Pablo sabemos que predicó, tuvo la posibilidad por estar preso de predicar a varios reyes. Dice, y a todos los que invocan mi nombre. Y le dijo, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Esto también es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros recién nos convertimos, el Señor, todo es lindo, ¿no? Todo es el amor, el primer amor al Señor, tenemos gozo. El Señor nos está cuidando, porque recién nacimos. Y acá le dice el Señor a Ananías, yo le mostraré más adelante, ¿no? Todavía Pablo no estaba preparado. Yo le mostraré cuánto le sea menester, cuánto le sea necesario que padezca por mi nombre. Si el Señor nos mostraría de golpe todo lo que el Señor nos puede llamar a hacer, no podríamos, no resistiríamos, nos iríamos corriendo, ¿no? Pero así es el trato del Señor con nosotros. El Señor nos quiere usar y a veces tenemos que padecer por el Señor. Pero el Señor nos va mostrando de a poco y nos va capacitando, nos va llamando. Y eso debemos tenerlo presente, a ver qué pasó. Desde que yo me convertí hasta ahora, ¿qué pasó? El Señor me ha ido mostrando. He ido creciendo en los caminos del Señor. El Señor me ha hablado, me ha ido preparando y me ha ido usando cada vez, tal vez en cosas que pueden ser más difíciles. Pero el Señor es un Padre amoroso y que nos quiere enseñar y educar y nos quiere usar para su gloria y su honra. Yo le mostraré cuánto será necesario que Él padezca por mi nombre. ¿Necesario para qué? Necesario porque tenía que predicar el Evangelio. Millones iban a convertir por Saulo y nosotros todavía estamos hablando y escuchando el testimonio de Él y la palabra de Él. Por supuesto que es Dios el que guía todo. Así que yo le mostraré cuánto el Señor nos tiene que mostrar a nosotros. Nos tenemos que preguntar cada uno, ¿no? O me estará mostrando algo el Señor y yo me quiero quedar como un recién nacido. Y pensaba también, ¿no? La distinta experiencia, porque nosotros podemos decir, bueno, el cristiano tiene que padecer, o a veces son cosas que son sufrimientos por el Señor, pero pensemos en la vida de Saulo antes de convertirse, ¿no? Podemos decir, bueno, una persona que tal vez muchos le envidiarían y lo admirarían, qué persona importante y todo, pero realmente sería feliz persiguiendo a los cristianos. ¿Habría felicidad en su corazón? ¿Habría paz? ¿El Señor? Por supuesto que no. Y pensemos en esa experiencia, ¿no? En esa vida de Saulo antes de convertirse, y miremos a Pablo ya convertido y padeciendo por el Señor, como el Señor le había dicho a Ananías, yo le mostraré lo que sea necesario que él padezca por mi nombre. Y vamos a ver cuánto padeció Pablo, cuánta historia, ¿no? Mucho padeció, mucho sufrimiento, él dice, ¿no? Habla de todo lo que pasó. Pero miremos una solamente. Vamos a Hechos, capítulo 16. Hechos 16.
la página 153. Cuando estuvo ahí, que fue azotado y estuvo en la cárcel en Filipo, o sea, cuando se convirtió el carcelero de Filipo. Ahí nace la iglesia de Filipo, podemos decir. El versículo 23 dice, y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y los apretó los pies en el cepo. Les apretó los pies en el cepo. Bueno, acá Dios le estaba mostrando, ¿no?, lo que tenía que sufrir. Bueno, Pablo y Silas habían sido azotados, puestos en la cárcel de más adentro, en el cepo. ¿Cómo estarían físicamente? Tremendo, padeciendo. Sin embargo, ¿qué pasaba en su corazón, en el alma de estos hermanos? Dice, mas a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Así que el padecimiento del cristiano es así, si padecemos por Cristo, ¿no? Será tal vez un padecimiento en la carne, cosas difíciles de pasar. A nosotros, gracias al Señor, no nos pasa esto, gracias al Señor, ¿no? Pero, ¿cuál es la experiencia del cristiano? A través de ese sufrimiento que había en Pablo y Silas, gozo. Cantaban himnos al Señor, y eso fue lo que también el Señor respondió ahí, ¿no? Hubo un terremoto y los que estaban presos los oían, y el carcelero se convirtió, tal vez otros también se convirtieron. Pero comparemos los dos padecimientos. Aparentemente que estaba bien, perseguía a los cristianos, no le faltaba nada, pero no tenía la paz del Señor en el corazón que le permitía cantar himnos al Señor y alabar al Señor. Qué diferencia, ¿no? Nosotros nos parece que muchas veces como cristianos tenemos que padecer grandes cosas, pero si tenemos que padecer, el Señor se va a ocupar, como hablamos de Esteban, ¿no?, que tuvo una muerte tremenda. Sin embargo, él, ¿cómo habrá pasado esa muerte? Él veía al Señor, y entonces ver al Señor, todo lo que le pasaba externamente, podemos decir, el Señor dice al final, durmió. Así que nosotros podemos pensar, bueno, qué muerte violenta. El Señor lo hizo dormir. Y acá lo mismo. Así que a veces nos asusta hacer algo por el Señor porque nos implica un sufrimiento. Y a veces son sufrimientos, digamos, muy triviales comparados con los de los apóstoles. A veces venir a una reunión cuando no tengo ganas, o está lloviendo, o hace frío, me parece algo ya un impedimento. Y deberíamos ver la vida de estos hombres, ¿no? Por ahí tenemos que aprender a sufrir un poquito más la carne para tener el gozo que el Señor nos quiere dar. Así que esto nomás, y sí, vemos cuánta experiencia, ¿no?, del apóstol, pero con esta sola ya nos alcanza. Así que hemos visto la conversión de Pablo y ahora vamos a ver el testimonio de esa conversión, lo que él decía, que hay varios pasajes en que él da testimonio, pero vamos a leer uno solo, en Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, versículo 11, la página 211. Ahí cuando el apóstol se presenta a los Gálatas, ¿no?, a las iglesias en Galacia, lo primero que les dice, ¿no?, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y le habla de su conducta anterior, ¿no?, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo que perseguía, bueno, etcétera, ¿no? Así que aquí vemos una persona que fue formada por los hombres. Qué conocimiento tenía. Volvemos a ver, cuánta sabiduría. Sin embargo, lo que lo distinguía, lo primero que dice, su carta de presentación,
Nada de lo que digo, nada de lo que tengo lo recibí de hombre, sino de Jesucristo. Y esa es la conversión. Así debe ser. Dejar de lado toda nuestra propia sabiduría, la sabiduría del hombre. Pablo lo hace muy notable a esto. Dice en el versículo, hemos leído el 11, el versículo 16, versículo 15. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. No conferí con carne y sangre, que dice, no consulté con otros hombres. ¿Cómo había aprendido, no? Toda su vida había sido alimentada, instruida por los hombres, a pesar de que hablaban de Dios. Y según la ley, según los hombres, estaba aprendiendo acerca de Dios. Y dice, bueno, ahora lo que recibí, lo recibí de Dios. Y luego que me convertí, no consulté con los hombres. Dice que a los apóstoles muy poco lo vio a Pedro, a los otros no los vio. Así que eso era algo que lo distinguía también. Y nosotros también tenemos que aprender. Muchas veces confiamos demasiado en los hombres, ¿no? Aún en los que nos enseñan, pero tenemos que no consultar con carne y sangre, tenemos que consultar con Dios todas las cosas, como dice de los discípulos de Berea, ¿no? Dice que era más noble cuando Pablo les fue a hablar, porque veían las Escrituras y lo que le decían estaba bien. También aprender a consultar a Dios directamente en todas nuestras necesidades. Así que este era el testimonio de Pablo, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo era su vida? ¿Qué impacto tenía su vida en los demás? Vamos a leer algunos versículos. Hechos 9, ya para ir terminando. Hechos 9, versículo 21. Cuando lo que leímos al principio, ¿no? La conversión de Saulo, el versículo 21 dice, o el 20 podemos leer, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios, cuando ya se era convertido. Versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. Se hacían una pregunta y estaban atónitos. ¿Qué significa atónitos? Sorprendidos por verlo a Pablo. Totalmente distinto a lo que era antes. Y entonces, bueno, también nos tenemos que preguntar nosotros y cómo nos ven los demás. ¿Se sorprenden cuando nos ven si nos conocían de nuestra vida anterior? O aún, aunque no nos conocían, se sorprenden de que somos distintos. Esto es lo que produjo la conversión de Pablo, que estaban todos sorprendidos. ¿Cómo este que hacía esto ahora hace esto otro, totalmente lo opuesto? ¿Y qué pasa con mi vida? ¿Es así? Los que me ven con lo que estoy todos los días, en mi trabajo, en mi estudio, ¿me ven que tengo un cambio, que soy distinto a los demás? Esto era una señal de la conversión de Saulo, muy notable. Y nosotros también tenemos que dar una señal así. ¿Qué otras características tenía la vida de Pablo? ¿Cómo era él? Hechos 20, un poquito más adelante. Hechos 20, 22, acá también en el discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, les da testimonio y les dice, y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Pero fijemos esta parte, más de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo,
solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Otra característica de este siervo de Dios, ¿no? Tenía que ir a Jerusalén y Dios le había manifestado que iba a tener problemas, ¿no? Tribulaciones. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Si de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí. ¿Cómo es? Nuestra vida cuando el Señor nos habla, tal vez nos llama a hacer algo, hacemos caso de lo que las consecuencias de eso, Pablo nos enseña, ¿no? De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí. Así debería ser nuestra vida, ¿no? Pero de cuántas cosas hacemos caso cuando el Señor nos llama para algo. Empezamos a calcular, a decir, bueno, pero si hago esto, me va a pasar esto, o no voy a poder. Pero lo que importante es que oír la voz del Señor. Pablo la oía, entonces, ninguna cosa hago caso. ¿Cuántas veces hacemos caso de las cosas que nos pasan? Nos desvían del camino o nos frenan. Pero esta otra característica del cristiano, de cómo debemos ser, por supuesto salvando la distancia con el apóstol, ¿no? Pero a veces, cuando el Señor nos llama para hacer algo, empezamos a pensar, pero esto va a traer este problema, va a traer esto. El apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Y me acordaba del pasaje del Señor cuando llamaba a los discípulos, ¿no? Y los alentaba, y le decía que tenían que tomar la cruz para seguirlo, y el Señor le decía, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, que la perderá. Los apóstoles, cuando el Señor les dijo que tenía que ir a la cruz, fue un escándalo, no querían, no entendían, y le seguían al Señor con miedo. Pero el Señor ahí les dice esas palabras, ¿no? Cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Qué distinto que debe ser la visión para nosotros. Nosotros no queremos entregar nuestra vida al Señor. Pero el Señor dice, cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. ¿Qué quiere decir la hallará? Que hay una vida preparada para el Señor, para cada uno de nosotros, una vida de gozo, de que aunque nos pasen cosas, el Señor se va a manifestar y nos va a dar gozo, y nos va a dar bienaventuranzas y bendiciones. Pero a nosotros nos parece que perder nuestra vida por el Señor ya es perderle. Pablo, si bien no habrá escuchado estas palabras directamente de la boca del Señor, pero las tenía bien claras, ¿no? No estimo mi vida preciosa para mí, porque yo sé que el Señor tiene una vida mayor, mucho mayor que la que nosotros pensamos para nosotros mismos. Así que el Señor nos pueda bendecir, reflexionar en estas cosas, ¿no? Que cada cosa que yo le entrego al Señor, si el Señor me la está pidiendo, el Señor me va a dar mucho más. Me va a mostrar la vida que Él tiene preparada para mí. Terminamos con Gálatas 2:20, muy conocido, y en el que Pablo también, por eso podía vivir así, ¿no? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo. Así que su vida vieja estaba muerta. Dice, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, a este tiempo de vivir en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto se puede vivir por fe únicamente, creyendo lo que el Señor me dice. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios y por amor, ¿no? Porque dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Únicamente podemos creer lo que el Señor nos dice y obedecerle si no nos olvidamos de su amor. Pablo lo dice acá, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nos olvidamos del amor del Señor, volvemos a nuestra vida. Por eso también vamos a participar ahora de los símbolos que el Señor nos dejó, para que no nos olvidemos de su amor, porque somos dados a eso, a olvidarnos del amor del Señor.
Señor nos bendiga para que realmente podamos comparar, ¿no? La conversión de Pablo con la nuestra, porque si bien, como dijimos, es muy espectacular y diferente, es lo mismo, ¿eh? Nosotros nos sirve de modelo para nuestra vida. El Señor nos bendiga.